Al instalar cámaras para vigilar a su madre, un millonario descubre que el verdadero peligro venía de quien compartía su cama. Él vuelve a casa después de días de trabajo y sorprende a su propia madre siendo humillada por la mujer que él creía amar. Lo que parecía un malentendido revela un ciclo cruel de violencia silenciosa escondido dentro de su hogar. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La fina lluvia de mayo caía sobre Madrid cuando Rodrigo Pérez aparcó el coche en el garaje del chalet en Chamberí. Eran casi las 10 de la noche de un jueves que parecía no tener fin. 3 días viajando a Toledo, resolviendo problemas en la filial de la empresa donde trabajaba como gerente comercial, durmiendo mal en un hotel, comiendo comida rápida y sintiendo ese peso en el pecho que se había vuelto cada vez más frecuente. Un peso al que no sabía ponerle nombre, pero que lo acompañaba como una sombra silenciosa. Rodrigo tenía 36 años, el pelo oscuro empezando a mostrar algunas canas en las sienes, los ojos castaños cansados de tantas hojas de cálculo y reuniones. Era un hombre de rutina, dedicado al trabajo, que siempre había puesto a la familia en primer lugar, o al menos eso creía hasta hacía unos meses, cuando todo empezó a cambiar de una forma tan sutil que ni siquiera se dio cuenta del momento exacto del giro. Al apagar el motor, se quedó unos segundos parado allí, observando las luces encendidas en el salón a través de la cortina entreabierta. Su madre, doña Elena, seguramente estaría despierta esperándolo. Ella siempre esperaba, incluso cuando él le decía que no era necesario, que llegaría tarde, que podía dormir tranquila. Pero doña Elena era de esas mujeres que solo descansaban después de saber que su hijo estaba en casa, a salvo, bien. Rodrigo sonrió pensando en ella. 72 años, viuda desde hacía 8, dueña de una fuerza que la edad y el bastón no conseguían borrar por completo. Su padre, don Antonio, se había ido de forma inesperada, dejando un vacío que madre e hijo aprendieron a sobrellevar juntos. Desde entonces, doña Elena vivía con Rodrigo en aquel chalet que había sido del matrimonio, lleno de recuerdos, fotografías en las paredes, el olor a bizcocho en el horno los domingos y el sonido de la telenovela de la noche resonando por el salón. Cogió la maleta del asiento trasero y caminó hacia la puerta. La llave giró en la cerradura con ese sonido familiar, y Rodrigo empujó la puerta despacio, como siempre, hacía para no asustar a su madre. Pero lo que oyó al entrar hizo que todo su cuerpo se congelara. La voz era estridente, cortante como un cristal roto, una voz que conocía bien, pero que nunca había escuchado en ese tono, con esa crueldad incrustada en cada sílaba. Vanessa. Estaba en el salón de espaldas a la puerta, el pelo rubio y liso cayéndole sobre los hombros, el cuerpo esbelto tenso de rabia, y frente a ella, encogida en el sofá, sujetando el bastón con ambas manos como si fuera un escudo, estaba doña Elena. Rodrigo no pudo moverse, no pudo hablar, solo se quedó allí, invisible en la penumbra del pasillo, observando una escena que parecía pertenecer a otra realidad. Vanessa estaba gritando. No era exactamente un grito, era peor. Era un veneno destilado en voz alta, cada palabra elegida para herir, para humillar, para quebrar. ¿No le da vergüenza? Se queda ahí haciéndose la pobrecita, pero yo sé muy bien lo que está haciendo. Quiere alejarme de él, quiere que se quede solo, pegado a sus faldas para siempre. Pero no lo va a conseguir, ¿me ha oído bien? No lo va a conseguir. Doña Elena intentó responder, pero la voz le salió débil, temblorosa, casi inaudible. Vanessa, yo nunca he querido nada de eso. Yo ¿Solo qué? Solo se queda ahí con esa cara de sufridora, ese bastoncito en la mano, esperando que él sienta lástima. Pues que sepa que ya le he abierto los ojos, él sabe que usted es celosa, que no me acepta, que no quiere ver a su hijo feliz. Rodrigo sintió que la sangre le hervía. Quiso entrar, quiso gritar, quiso proteger a su madre de inmediato, pero algo lo detuvo, quizás la incredulidad,
Quizás el shock de ver a aquella mujer que hacía 6 meses sonreía a doña Elena con cariño, ahora destilando aquel odio. Vanessa continuó, implacable. Y ya que estamos hablando, voy a dejarlo claro. Cuando me case con Rodrigo, usted va a tener que entender cuál es su lugar en esta casa. Ya no es la reina del cotarro, ¿eh? Las cosas van a cambiar. Y si no le gusta, lo resolveremos de otra manera. ¿De otra manera cómo? La voz de doña Elena salió en un susurro casi inaudible. Vanessa esbozó una sonrisa fría. Hay lugares apropiados para gente de su edad, lugares donde los cuidan muy bien, donde no tiene que estar molestando a nadie. Fue entonces cuando Rodrigo finalmente consiguió moverse. Dejó caer la maleta al suelo con un golpe sordo que resonó por toda la casa. Vanessa giró el rostro asustada. Doña Elena levantó la vista y se encontró con la mirada de su hijo, y en ese instante Rodrigo vio algo que nunca antes había visto en los ojos de su madre: miedo. No miedo de él, miedo de lo que vendría después, miedo de ser acusada de inventar cosas, de exagerar, de ser la vieja pesada que no aceptaba a la novia de su hijo. Miedo de perder al único hijo que tenía, el único vínculo que la mantenía en pie. «Rodrigo, has llegado». La voz de Vanessa cambió por completo, como si alguien hubiera cambiado el disco. De repente, era dulce, preocupada, cariñosa. «Mi amor, ¿estás bien? ¿Un viaje agotador?» Caminó hacia él con esa sonrisa que antes lo encantaba. El pelo perfectamente peinado, un perfume suave, ropa ajustada marcando sus curvas, las uñas hechas, el maquillaje impecable. Vanessa Cortés, 31 años, publicista, dueña de una belleza que llamaba la atención por donde pasaba. Lo besó, en la mejilla e intentó cogerle la mano, pero Rodrigo permaneció inmóvil. «¿Qué está pasando aquí?» Su voz salió más dura de lo que pretendía. Vanessa parpadeó, fingiendo sorpresa. «Nada, amor. Solo estaba hablando con doña Elena». «¿Por qué la pregunta?» Rodrigo miró a su madre. Ella había bajado la cabeza, los dedos apretando el bastón con fuerza, los labios temblando ligeramente. Él conocía cada gesto de aquella mujer. Conocía su silencio, la forma en que se encogía cuando algo la hería. «Mamá, ¿estás bien?» Doña Elena levantó el rostro y forzó una sonrisa. Era la sonrisa de siempre, la que usaba para decir que todo estaba bien incluso cuando no lo estaba. La sonrisa de quien se había pasado la vida entera protegiendo a los demás de su propio dolor. «Estoy bien, hijo mío. Solo cansada. Creo que me voy a dormir». Se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón, y comenzó a caminar despacio hacia el pasillo. Rodrigo dio un paso adelante, instintivamente, queriendo ayudar, pero doña Elena hizo un gesto suave con la mano, como diciendo que todo estaba bajo control. «Buenas noches, hijo mío. Qué bueno que has vuelto». Su voz estaba embargada. Rodrigo se dio cuenta, y se dio cuenta también de que algo estaba terriblemente mal en esa casa. Doña Elena desapareció por el pasillo, y el sonido de la puerta de su habitación al cerrarse resonó como una señal de derrota. Rodrigo se giró hacia Vanessa, que ahora lo miraba con esa expresión que ya no podía descifrar. ¿Era cariño? ¿Era posesión? ¿Era manipulación? ¿Qué le has dicho? Vanessa soltó un suspiro cansado, poniendo la mano en la cintura. «Rodrigo, ya hemos hablado de esto. Tu madre me tiene celos. No acepta que tengas a otra mujer en tu vida. Es natural, lo entiendo. Pero no podemos dejar que esto nos afecte. Te he oído hablar con ella, Vanessa. Te he oído amenazar a mi madre». «¿Amenazarla?» La voz de Vanessa subió una octava, indignada. «Rodrigo, ¿estás loco?» Solo estaba siendo clara con ella. Le estaba explicando que cuando nos casemos, las cosas tendrán que cambiar un poco. Eso no es una amenaza, es la realidad. ¿O crees que va a ser fácil construir una nueva familia con tu madre en medio de todo? Mi madre no está en medio de nada. Ella vive aquí, siempre ha vivido. Esta es su casa. Vanessa se cruzó de brazos y Rodrigo vio algo pasar rápidamente por sus ojos. Irritación, desprecio,
Lo disimuló rápido, pero no lo suficientemente rápido. Está bien, amor. Perdona. He exagerado. Es que a veces me frustro porque siento que no me acepta de verdad, ¿sabes? Lo intento, te juro que lo intento, pero siempre me mira de esa manera, como si yo no fuera lo suficientemente buena para ti. Rodrigo se frotó la cara con las manos. Estaba cansado. Demasiado cansado para esa conversación, para esa tensión, para intentar entender lo que estaba pasando. Vanessa se acercó. Le tocó el brazo con delicadeza. «Ven, vamos a dormir. Debes de estar agotado. Mañana hablamos con calma, ¿vale?» Lo llevó suavemente hacia su habitación, pero Rodrigo lanzó una última mirada al pasillo oscuro, donde la puerta del cuarto de su madre permanecía cerrada, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había perdido algo importante, algo que estaba justo ahí, delante de sus narices, pero que no conseguía ver bien. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Se quedó tumbado al lado de Vanessa, que roncaba suavemente, y pensó en cómo había empezado todo, 6 meses atrás, en una fiesta de la empresa. Vanessa trabajaba en la agencia que hacía la publicidad de la firma, y se encontraron en el bar, literalmente. Ella le tiró la copa, le pidió 1000 disculpas, se rió de esa forma contagiosa, y ya está. Rodrigo se vio enganchado. Ella era todo lo que él no era. Extrovertida, segura, llena de planes y sueños. Hablaba de viajar por el mundo, de montar su propio negocio, de vivir intensamente. Y Rodrigo, que se había pasado los últimos 8 años cuidando de su madre, trabajando sin parar, viviendo una rutina predecible y solitaria, sintió como si alguien hubiera encendido una luz dentro de él. En los primeros meses todo fue perfecto. Vanessa era atenta con doña Elena, elogiaba su comida, le preguntaba por su salud, incluso se ofreció a acompañarla a las citas médicas. Doña Elena, siempre educada, aceptaba los gestos con una sonrisa contenida, pero Rodrigo notaba que mantenía cierta distancia. En ese momento pensó que era solo su forma de ser reservada, el tiempo natural que cualquier madre necesita para aceptar a una nueva persona en la vida de su hijo. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Vanessa pasó a dormir cada vez más en la casa. Trajo ropa, productos de belleza, ocupó espacios. Empezó a sugerir pequeños cambios en la decoración, en la disposición de los muebles, en la rutina de la casa. Y cada vez que doña Elena hacía algún comentario discreto, alguna sugerencia contraria, Vanessa revertía la situación con habilidad, haciendo parecer que la anciana estaba siendo difícil, terca, anclada en el pasado. Rodrigo, que tanto quería creer que había encontrado a alguien con quien compartir la vida, empezó a ver a su madre a través de los ojos de Vanessa. Y lo que veía no era bonito. Veía a una mujer mayor que se quejaba de todo, que no aceptaba cambios, que tenía celos de su hijo. Vanessa plantaba esas ideas con sutileza, nunca de forma directa, siempre dejando que él llegara a sus propias conclusiones. Es de otra generación, amor. Le cuesta aceptar que has crecido, que tienes una vida propia ahora. Tu madre necesita entender que nosotros también tenemos derecho a tener privacidad, a hacer las cosas a nuestra manera. Creo que siente que te está perdiendo. Por eso crea estas situaciones. Y Rodrigo, agotado del trabajo, emocionalmente vulnerable después de tantos años solo, se lo creyó. Empezó a distanciarse de su madre sin darse cuenta. Cenaba más tarde para evitar las comidas en familia. Salía los fines de semana con Vanessa, dejando a doña Elena sola en casa. Dejó de preguntarle por su día, por cómo se sentía, por las medicinas que necesitaba tomar. Y doña Elena, al notar el distanciamiento, se recluyó aún más. Empezó a comer sola en su habitación, a evitar circular por el salón cuando la pareja estaba allí, a hablar cada vez menos. Rodrigo interpretó eso como un berrinche, como terquedad. Vanessa reforzaba esa interpretación. ¿Ves? Quiere llamar la atención, quiere que lo dejes, todo y te quedes con ella todo el tiempo. Pero la verdad que Rodrigo no veía era mucho más sombría. Doña Elena estaba siendo sistemáticamente aislada, silenciada y humillada en su propia casa. Y lo peor de todo
era que no podía contárselo a su hijo. No podía poner en palabras lo que estaba sucediendo, porque sabía que Vanessa ya había plantado la semilla de la duda en su cabeza. Sabía que si se quejaba, sería vista como la vieja celosa, la suegra problemática, la madre sobreprotectora. Así que doña Elena eligió el silencio, eligió aguantar, eligió esperar que su hijo abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Esa mañana de viernes, Rodrigo se despertó con el olor a café recién hecho que venía de la cocina. Vanessa todavía dormía profundamente a su lado, el rostro relajado, casi angelical. Se levantó despacio, se puso un pantalón corto y una camiseta y siguió el aroma. Doña Elena estaba en la cocina, de espaldas a la puerta, preparando el desayuno. Llevaba un vestido de flores sencillo, el pelo canoso recogido en un moño bajo, los pies calzados con zapatillas viejas pero cómodas. El bastón estaba apoyado en la mesa, al sínobe alcance de la mano. «Buenos días, mamá». La voz de Rodrigo salió más suave que la noche anterior. Doña Elena giró el rostro y sonrió, pero él se dio cuenta de que tenía los ojos hinchados, rojos. Había llorado. Había llorado toda la noche. «Buenos días, hijo mío. Siéntate, el café ya está listo». Le puso la taza delante, junto con pan, mantequilla, queso, todo dispuesto con el esmero de siempre, aunque las manos temblorosas dejaran escapar algunas migas por la mesa. Rodrigo tomó un sorbo de café y decidió que necesitaba hablar. Necesitaba entender lo que estaba pasando de verdad. «Mamá, sobre lo de anoche». Doña Elena levantó la mano interrumpiéndolo amablemente. «Déjalo, Rodrigo. No fue nada. Lo entiendo. Vanessa tiene razón. Cuando os caséis, las cosas tendrán que cambiar. Yo me adaptaré». Su voz era de pura resignación. Rodrigo sintió un nudo en el pecho. «Mamá, esta casa es tuya. Siempre lo ha sido. Papá la construyó para ti. No vamos a cambiar nada que te haga sentir incómoda». Doña Elena sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de un dolor que Rodrigo no podía medir. «Hijo mío, yo solo quiero que seas feliz. Si Vanessa te hace feliz, entonces todo está bien. Yo me quedaré tranquilita en mi rincón, no molestaré. Tú nunca has molestado, mamá». Pero antes de que la conversación pudiera continuar, Vanessa apareció en la cocina, todavía en pijama, el pelo revuelto, frotándose los ojos. Besó a Rodrigo en la frente e ignoró por completo a doña Elena. «Buenos días, amor. ¿Vas a trabajar hoy o te quedas en casa?» «Voy a trabajar. Tengo una reunión a mediodía». Vanessa cogió una taza, se sirvió café y se sentó al lado de Rodrigo. Doña Elena permaneció de pie, apoyada en la encimera como si no tuviera derecho a sentarse en su propia mesa. Y fue en ese momento, observando a su madre allí de pie, silenciosa, disminuida, que Rodrigo sintió por primera vez una punzada de duda. ¿Estaba viendo las cosas de la manera correcta? ¿Estaba Vanessa siendo honesta con él? Pero la duda duró poco. Vanessa sacó conversación, habló de los planes para el fin de semana, sugirió que fueran a cenar fuera, solo los dos. Y Rodrigo, como venía haciendo desde hacía meses, aceptó. Al fin y al cabo era más fácil aceptar que cuestionar. Más tarde, cuando Rodrigo se fue a trabajar, Vanessa se quedó en casa. Tenía el día libre, y doña Elena, a quien antes le gustaba tener la casa para ella en las mañanas tranquilas, ahora temía esos momentos. En cuanto oyó el coche de Rodrigo salir del garaje, Vanessa cambió por completo. La sonrisa desapareció. La mirada se volvió dura, fría. Caminó hasta el salón donde doña Elena estaba sentada, viendo la televisión bajito para no molestar. «Doña Elena, tenemos que hablar». La anciana apagó la tele y miró a Vanessa con esa expresión de quien ya sabía que no vendría nada bueno. «Quiero dejar una cosa muy clara. Rodrigo es mío ahora. Se va a casar conmigo, vamos a tener hijos y esta casa va a ser mía. Usted va a tener que entender eso y dejar de intentar sabotearme». «Yo nunca he intentado sabotear nada, Vanessa. Solo quiero que mi hijo sea feliz». Vanessa soltó una risa seca. «¿Feliz? Usted quiere que se quede aquí encerrado, cuidándola el resto de su vida. Pero eso no va a pasar. Me voy a casar con él, y cuando eso ocurra, vamos a tener que tomar decisiones sobre usted».
¿Decisiones? Sí, como dónde va a vivir usted, porque aquí ya no se puede. Doña Elena sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no dejó caer ninguna. No le iba a dar ese gusto a esa mujer. Esta casa es mía, Vanessa. Mi marido la construyó para mí. Rodrigo lo sabe. De momento es suya. Pero las cosas cambian, doña Elena. Las cosas cambian. Y con esas palabras, Vanessa salió del salón, dejando a la anciana sola con el peso de esa amenaza. Doña Elena sacó el rosario que guardaba en el bolsillo del vestido y comenzó a rezar en voz baja. Era todo lo que sabía hacer. Rezar para que Dios protegiera a su hijo, para que viera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. En los días siguientes, Rodrigo empezó a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Notaba que su madre comía cada vez menos, que se quedaba encerrada en su habitación, que evitaba hablar cuando Vanessa estaba cerca. Notaba también que Vanessa se empeñaba en ocupar todos los espacios de la casa, en reorganizar cosas, en establecer nuevas reglas. Un día, Rodrigo llegó a casa a media tarde porque la reunión se había cancelado, y al entrar por la puerta principal, oyó a Vanessa hablar por teléfono, la voz baja pero lo suficientemente clara para que él entendiera. «No, amor, está todo bajo control. Se cree todo lo que le digo. La vieja no tiene ninguna oportunidad. Cuando nos casemos, se irá a uno de esos sitios, y entonces la casa será nuestra. Todo el dinero del seguro de su marido es para Rodrigo, y ahí sí que podremos hacer lo que planeamos». Rodrigo se detuvo, el corazón acelerado. ¿Quién era ese amor al otro lado de la línea? ¿Qué planes eran esos? Vanessa continuó. «Relájate, nadie lo va a descubrir. Está completamente manipulado. Y la vieja es demasiado orgullosa para contar nada. Es solo cuestión de tiempo». Se rió, y esa risa resonó por la casa como un presagio de tormenta. Rodrigo retrocedió despacio, salió por la puerta sin hacer ruido, se metió en el coche y se quedó allí sentado, temblando. La realidad comenzaba a desvelarse ante él y era demasiado horrible para aceptarla de golpe, pero ya no había forma de negarlo, ya no había forma de fingir que todo estaba bien. Cogió el móvil e hizo una llamada. Necesitaba ayuda, necesitaba descubrir la verdad, porque si lo que empezaba a sospechar era real, entonces le había fallado a la persona más importante de su vida, le había fallado a su madre, y ahora necesitaba arreglarlo antes de que fuera demasiado tarde. La voz al otro lado respondió, y Rodrigo empezó a hablar, la voz embargada, los ojos llorosos. Era el comienzo de un giro que lo cambiaría todo. Era el momento en que decidiría de qué lado de la historia quería estar. Y por primera vez en meses, Rodrigo Pérez eligió ver la verdad, aunque doliera más que cualquier mentira. La persona al otro lado de la línea era Marcelo, amigo de la infancia de Rodrigo, abogado especializado en derecho de familia. Habían crecido juntos en las calles de Chamberí, habían jugado al fútbol en el mismo campo, estudiado en el mismo colegio. Y aunque la vida los había llevado por caminos diferentes, la amistad permanecía sólida como una roca. «Marcelo, necesito un favor que no puedes comentar con nadie». La voz de Rodrigo estaba tensa, cargada de una angustia que Marcelo percibió de inmediato. «Claro, tío. Dime, ¿qué está pasando?» Rodrigo se lo contó todo. El cambio en el comportamiento de Vanessa, la forma en que trataba a doña Elena, la conversación que acababa de oír. Marcelo escuchó en silencio, tomando notas mentales, y cuando Rodrigo terminó, respiró hondo antes de responder. «Tío, no te voy a mentir. Lo que me estás contando es serio, muy serio. Si está planeando algo relacionado con la herencia de tu madre, necesitamos pruebas. Solo tu palabra no será suficiente». «¿Qué tipo de pruebas?» «Grabaciones, mensajes, algo concreto. ¿Tienes acceso a su móvil?» «No. Lo tiene con contraseña. Nunca me ha dejado tocarlo». Marcelo se quedó en silencio unos segundos, pensando. «Entonces tenemos que crear un entorno en el que ella se sienta lo suficientemente segura como para continuar con lo que está haciendo,
pero que al mismo tiempo te dé la oportunidad de documentarlo todo. Rodrigo, lo que te voy a sugerir va a parecer una locura, pero confía en mí. Instala cámaras en la casa. ¿Cámaras? Eso, cámaras de seguridad. Puedes usar la excusa de que quieres proteger la casa, que ha habido robos en la zona, cualquier cosa, pero instala cámaras discretas en las zonas comunes, salón, cocina, pasillo. Nunca en las habitaciones, porque eso sería una invasión de la privacidad. Pero en las zonas comunes tienes todo, el derecho. Rodrigo sintió un escalofrío. La idea de espiar su propia casa, de buscar pruebas contra la mujer con la que pretendía casarse, era demasiado dolorosa. Pero el recuerdo de doña Elena encogida en el sofá, de los ojos rojos de tanto llorar, de la voz embargada diciendo que se quedaría tranquilita en su rincón, eso era aún más doloroso. De acuerdo, lo haré. Y Rodrigo, una cosa más. Habla con tu madre. De verdad, sin que Vanessa esté cerca. Déjala hablar y cree lo que te diga. Las madres no mienten sobre estas cosas. Rodrigo asintió, colgó el teléfono y se quedó sentado en el coche unos minutos más, intentando reunir el valor para volver a entrar en esa casa que de repente parecía un territorio enemigo. Cuando finalmente entró, Vanessa estaba en el salón, viendo la televisión con una sonrisa tranquila en el rostro, como si nada hubiera pasado. «Amor, has vuelto pronto». Se levantó y fue hacia él, besándolo en los labios. Rodrigo correspondió mecánicamente, sintiendo una náusea subirle por la garganta. «La reunión se ha cancelado. Voy a trabajar un poco aquí en casa». Vanessa frunció el ceño. «¿Aquí? ¿Pero no prefieres ir a la oficina? Aquí hay mucho ruido, doña Elena está por ahí dando vueltas. Aquí está perfecto. Necesito estar cerca por si alguien me necesita». Percibió el brillo de irritación en sus ojos, pero Vanessa lo disimuló rápidamente, volviendo a sonreír. «Vale, pues. Voy a salir a hacer unas cosas. Vuelvo más tarde». Cogió el bolso y salió. Y Rodrigo esperó hasta oír su coche desaparecer por la calle. Entonces caminó hasta la habitación de su madre y llamó suavemente a la puerta. «Mamá, ¿puedo entrar?» «Pasa, hijo mío». Doña Elena estaba sentada en la cama con el rosario en las manos, la expresión cansada. La habitación era sencilla, llena de fotografías antiguas, de la época en que don Antonio aún vivía, en que Rodrigo era un niño. Había un olor a lavanda en el aire, el mismo perfume que usaba desde hacía décadas. Rodrigo se sentó a su lado y por primera vez en meses miró de verdad a su madre. Vio las arrugas profundas alrededor de sus ojos, el pelo que se había vuelto completamente blanco, las manos temblorosas llenas de manchas de la edad. Vio a una mujer que estaba envejeciendo, que necesitaba cuidado, atención, amor, y vio también que él había fracasado en darle todo eso. «Mamá, necesito que seas sincera conmigo, totalmente sincera. ¿Qué está pasando entre tú y Vanessa?» Doña Elena bajó la mirada, apretando el rosario con más fuerza. «Nada, hijo mío. Vanessa es una buena chica. Solo está intentando construir su vida contigo. Es natural». «Mamá, sé que no es solo eso. Vi cómo te habló ayer. Y hoy he oído una conversación que tuvo por teléfono. Una conversación sobre mí, sobre ti, sobre planes. Necesito saber la verdad». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de doña Elena antes incluso de que pudiera hablar. Eran lágrimas contenidas durante meses, reprimidas por el miedo, por el orgullo, por amor a su hijo. «Hijo mío, no quería preocuparte. Pensé que si me quedaba callada, si no me quejaba, todo se arreglaría. Pero cada vez está peor. Me trata mal cuando no estás. Dice que soy un estorbo, que cuando os caséis tendré que irme de aquí. Me prohíbe sentarme a la mesa cuando estáis comiendo. Dice que mi olor le molesta. A veces esconde mi comida o me sirve porciones tan pequeñas que me quedo con hambre. Quiere borrarme, Rodrigo, quiere sacarme de tu vida». La voz de doña Elena se quebró por completo y comenzó a sollozar cubriéndose el rostro con las manos. Rodrigo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor.
Cada palabra de su madre era una puñalada en el pecho, porque sabía, en el fondo, que era verdad. Todas las veces que había ignorado las señales, todas las veces que había elegido creer a Vanessa en lugar de escuchar a su madre, todo eso pesaba sobre él como una tonelada de culpa. Abrazó a doña Elena con fuerza, sintiendo el frágil cuerpo de ella temblar contra el suyo. «Perdóname, mamá. Perdóname por no haberte creído. Perdóname por haber dejado que esto pasara. Pero te juro por la memoria de papá, que esto se va a acabar. Voy a arreglarlo». Doña Elena se aferró a su hijo como una niña asustada, y allí se quedaron, abrazados, hasta que las lágrimas se secaron y la respiración se calmó. Esa misma tarde, Rodrigo salió y compró cámaras de seguridad. Eran pequeñas, discretas, se podían instalar fácilmente. Puso una en el salón, otra en la cocina, una en el pasillo. Cuando Vanessa volvió, él estaba terminando la instalación. «¿Qué es eso?» «Cámaras de seguridad. Hubo robos en la calle la semana pasada, prefiero prevenir». Vanessa miró las cámaras con desconfianza, pero no dijo nada. Al fin y al cabo, era una justificación perfectamente razonable. «¿Las has conectado a tu móvil?» «Sí, puedo verlo todo desde cualquier lugar». Forzó una sonrisa. «¡Qué bien! Ahora estaremos más seguros». Pero Rodrigo notó la incomodidad en sus ojos. Notó que Vanessa estaba calculando, midiendo cada palabra, cada gesto. A partir de ese momento tendría que ser más cuidadosa, y eso era exactamente lo que Rodrigo quería. Los días siguientes fueron de observación silenciosa. Rodrigo fingía normalidad. Iba a trabajar, volvía a casa, hablaba con Vanessa como si nada hubiera cambiado. Pero por la noche, encerrado en el baño o en el despacho, veía las grabaciones de las cámaras, y lo que veía era peor de lo que imaginaba. Vanessa esperaba a que él se fuera y entonces se transformaba por completo. Le gritaba a doña Elena, la llamaba vieja inútil, le impedía comer bien, cerraba la puerta del salón para obligarla a quedarse en su habitación. En una de las grabaciones, Rodrigo vio a Vanessa coger el plato de comida que doña Elena se había preparado y tirarlo a la basura, diciendo que estaba comiendo demasiado, que se iba a poner gorda, y nadie querría cuidar de una vieja gorda. En otra grabación, la vio hablando por teléfono de nuevo, y esta vez consiguió oír mejor. «Sí, Claudio, todo según lo previsto. Está completamente pillado. La vieja no va a aguantar mucho más. Cuando se vaya, ya sea a una residencia o a cualquier otro sitio, la casa será para nosotros. Y con el dinero de la venta, montamos esa agencia que siempre has querido. Solo necesito casarme con él primero, así todo será más fácil». «Claudio». Rodrigo anotó el nombre. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué relación tenía con Vanessa? Marcelo, cuando Rodrigo le mostró los vídeos, se quedó en shock. «Tío, esto es maltrato. Maltrato a una persona mayor. Es un delito. Podemos denunciarla ahora mismo». «No, todavía no. Quiero saber quién es ese Claudio. Quiero entender todo el plan antes de actuar». Marcelo aceptó a regañadientes. «Vale, pero no tardes mucho, Rodrigo. Tu madre está sufriendo. Cada día que pasa es un día más que aguanta esto». Rodrigo sabía que Marcelo tenía razón, pero necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo había sido tan ciego, tan manipulado. Empezó a investigar por su cuenta. Buscó el nombre de Vanessa en las redes sociales, buscó conexiones, amigos en común, y fue entonces cuando encontró a Claudio Santos, socio suyo, en la agencia de publicidad donde trabajaba. Más que eso, exnovio. Las fotos antiguas los mostraban juntos en viajes, fiestas, cenas románticas. La relación había terminado oficialmente 2 años atrás, pero por las conversaciones que Rodrigo interceptó, quedaba claro que nunca se habían alejado de verdad. Vanessa había utilizado a Rodrigo desde el principio. Había visto en él una oportunidad. Un hombre soltero, solitario, con una casa propia, una madre anciana que probablemente no viviría mucho más, y un buen trabajo. Era el objetivo perfecto, y había ejecutado el plan con precisión quirúrgica, seduciéndolo, ganándose su confianza, aislando a su madre, sembrando discordia.
Rodrigo sintió una rabia que nunca antes había sentido. No era solo por la traición, por el golpe financiero que planeaba. Era por la crueldad, por la forma en que había maltratado a doña Elena, una mujer indefensa que nunca había hecho daño a nadie, por el sufrimiento que había causado de forma deliberada, calculada, fría. Una noche, mientras Vanessa dormía a su lado, Rodrigo cogió su móvil. Ahora sabía la contraseña. La había descubierto observándola teclear disimuladamente. Abrió los mensajes entre ella y Claudio, y lo que leyó confirmó todas sus sospechas. Las conversaciones eran explícitas. Lo planeaban todo con todo lujo de detalles. Vanessa se casaría con Rodrigo, esperaría unos meses, y entonces empezaría a presionar para internar a doña Elena en una residencia. Con la madre fuera de juego, convencería a Rodrigo para vender la casa, alegando que era demasiado grande, demasiado cara de mantener, que necesitaban un lugar nuevo, solo para ellos. Con el dinero de la venta, ella y Claudio montarían su propia agencia. Después, con el tiempo, Vanessa se divorciaría de Rodrigo, llevándose la mitad de todo. Era un plan elaborado, paciente, cruel, y habría funcionado si Rodrigo no se hubiera despertado a tiempo. Hizo fotos de todas las conversaciones, las guardó en una unidad en la nube, envió copias a Marcelo. Las pruebas estaban reunidas. Ahora solo era cuestión de decidir cómo actuar. A la mañana siguiente, Rodrigo se despertó temprano. Vanessa todavía dormía. Fue a la habitación de su madre y la encontró despierta, sentada en la cama, mirando por la ventana. Parecía más pequeña, más frágil cada día. «Mamá, hoy tenemos que salir, solo tú y yo». Doña Elena giró el rostro sorprendida. «¿Salir? ¿Pero y Vanessa?» «Vanessa no viene. Solo tú y yo. ¿Confías en mí?» Ella asintió lentamente. «Siempre he confiado, hijo mío». Salieron mientras Vanessa todavía dormía. Rodrigo llevó a su madre a desayunar a una cafetería que solían frecuentar cuando él era niño, antes de que todo se complicara. Se sentaron en una mesa en un rincón, y doña Elena miró a su alrededor con los ojos brillantes de nostalgia. «Hace tanto tiempo que no salgo de casa». Su voz estaba embargada, y Rodrigo sintió la culpa oprimirle el pecho de nuevo. «Lo sé, mamá, y perdóname por eso. Perdóname por todo». Hablaron durante horas. Doña Elena se lo contó todo, cada detalle del sufrimiento que había pasado, cada humillación, cada momento de soledad. Y Rodrigo escuchó de verdad por primera vez en meses. «Mamá, voy a acabar con esto, hoy, te lo prometo». Doña Elena le cogió la mano a su hijo con fuerza. «Solo no dejes que te haga daño, hijo mío. La gente así, cuando se ve acorralada, puede hacer cualquier cosa». Rodrigo asintió. Estaba preparado para lo que venía. Cuando volvieron a casa al final de la tarde, Vanessa estaba en el salón, visiblemente irritada. «¿Dónde estabais? Me he despertado y no había nadie. Me he preocupado». Su voz era acusadora, pero Rodrigo no se dejó afectar. «He llevado a mamá a desayunar fuera. Hacía tiempo que no lo hacíamos». Vanessa apretó los labios controlando la rabia. «Podrías haberme avisado». «No era necesario. Solo hemos salido un rato». El ambiente se tensó. Vanessa se cruzó de brazos y Rodrigo vio el cálculo sucediendo en su cabeza. Se estaba dando cuenta de que estaba perdiendo el control. «Rodrigo, tenemos que hablar sobre nosotros, sobre el futuro». «Puedes hablar». Vanessa lanzó una mirada a doña Elena, que estaba sentada en el sofá, callada como siempre. A solas, en la habitación. Rodrigo dudó. Miró a su madre, que hizo un gesto sutil con la cabeza, como diciendo que todo estaba bien. Siguió a Vanessa hasta la habitación y cerró la puerta. «Vanessa, ¿de qué quieres hablar?» Ella respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Mira, sé que las cosas están tensas. Sé que tu madre no me acepta del todo. Pero tenemos que encontrar una forma de solucionarlo. Porque, Rodrigo, te quiero. Quiero construir una familia contigo. Pero no podemos seguir así con ella en medio de todo». «¿En medio de todo?» «Ella vive aquí, Vanessa. Esta es su casa». Vanessa suspiró, fingiendo paciencia. «Lo sé.
Pero cuando nos casemos, necesitaremos espacio, privacidad, libertad para construir nuestra vida. Quizás sería bueno considerar otras opciones para ella, lugares donde reciba cuidados profesionales, donde esté bien atendida. Estás hablando de una residencia. No es una residencia de ancianos, son residencias especializadas. Hay algunas muy buenas, ¿sabes? Estaría bien allí. Rodrigo sintió la rabia hervir dentro de él, pero se controló. Aún no era el momento. ¿Y ya has buscado esos lugares? Vanessa parpadeó sorprendida por la pregunta. Sí, solo para tener una idea, ¿entiendes? No es nada definitivo. Entiendo. Dio un paso adelante, mirándola a los ojos. ¿Y Claudio también te ha ayudado en esa búsqueda? Vanessa se congeló. La sangre huyó de su rostro en un instante. Era como si el mundo hubiera dejado de girar. ¿Qué? ¿Quién? Claudio Santos, tu socio, tu exnovio, el hombre con el que planeas montar una agencia usando el dinero de la venta de mi casa. Vanessa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se abrieron de par en par, el pánico apoderándose de ella. Rodrigo, no sé de qué estás hablando. No me mientas, Vanessa. No ahora. He visto los mensajes, he oído las conversaciones, lo tengo todo grabado. Todo. Las piernas de Vanessa flaquearon. Se sentó en la cama, el rostro entre las manos. Rodrigo, déjame explicarte, no es lo que estás pensando. Él se rió, pero fue una risa amarga, sin alegría. No es lo que estoy pensando. Maltrataste a mi madre. La humillaste. Planeaste usarme, vender la casa, quedarte con el dinero y luego dejarme. Tú y Claudio tramasteis todo esto. Así que dime, Vanessa, ¿qué es exactamente lo que no estoy pensando? Vanessa levantó el rostro y Rodrigo vio lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración por haber sido descubierta. Tú no lo entiendes. Necesitaba ese dinero. Merezco tener mi propio negocio, mi propia vida. Y tú nunca me lo ibas a dar. Eres demasiado acomodado, demasiado atado a esta casa, a esta vida mediocre. Necesitaba una forma de salir de esto. Y usar a mi madre como un peldaño era la forma. Vanessa no, respondió. Solo miró hacia abajo, derrotada. Rodrigo sintió una extraña calma descender sobre él. La rabia seguía ahí, pero ahora controlada, dirigida. Coge tus cosas y vete de mi casa. Ahora. Vanessa levantó la mirada, los ojos brillantes de desesperación. Rodrigo, por favor, podemos hablar, podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Has destruido cualquier oportunidad que teníamos. Y más que eso, has herido a la persona más importante de mi vida. Así que coge tus cosas y vete. Si no te vas por las buenas, llamo a la policía y les muestro las pruebas de lo que le hiciste a mi madre. El maltrato a personas mayores es un delito, Vanessa. Lo sabes. El miedo pasó por sus ojos. Vanessa sabía que había perdido. Se levantó despacio, cogió algo de ropa y la metió en una maleta. Rodrigo la observó en silencio, sin decir nada más. Cuando terminó, caminó hasta la puerta de la habitación. Antes de salir, se giró una última vez. Te arrepentirás de esto, Rodrigo. Verás que yo tenía razón. Te quedarás atrapado en esta vida, cuidando de esa vieja, y te darás cuenta de que desperdiciaste tu oportunidad de ser feliz. Rodrigo la miró con una expresión serena. Ya soy feliz, Vanessa. Feliz por haber visto por fin quién eres realmente. Ella salió de la habitación y Rodrigo oyó sus pasos por el pasillo, la puerta principal abriéndose y cerrándose, el sonido de su coche desapareciendo por la calle. Y entonces, finalmente, silencio. Caminó hasta el salón. Doña Elena estaba sentada en el sofá, las manos apretando el rosario, los ojos asustados. Rodrigo se sentó a su lado y la abrazó. Se acabó, mamá, se acabó. Doña Elena comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de liberación. Abrazó a su hijo con toda la fuerza que sus manos temblorosas le permitían, y allí se quedaron, en silencio, dejando que el peso de los últimos meses se escurriera por sus ojos y se disolviera en el aire. Pero la paz duró poco.
Porque mientras Rodrigo creía que lo peor había pasado, Vanessa solo estaba empezando su venganza. En los días siguientes, la vida de Rodrigo se puso patas arriba. Vanessa, furiosa y humillada, decidió que si no podía tener lo que quería, haría todo lo posible por destruir lo que él tenía. Empezó por las redes sociales, publicó una serie de posts, llorosos y dramáticos, donde se pintaba como una víctima. Decía que Rodrigo era controlador, manipulador, que había sido expulsada de casa sin motivo, que la había utilizado emocionalmente y luego la había desechado como basura. Omitía, por supuesto, todos los detalles sobre lo que había hecho con doña Elena, sobre los planes con Claudio, sobre las mentiras que había contado. Las publicaciones se viralizaron rápidamente. Amigos en común comenzaron a cuestionar a Rodrigo, compañeros de trabajo susurraban por los pasillos e incluso su jefa lo llamó para hablar, preocupada por la imagen de la empresa. Rodrigo intentó explicarlo, pero las palabras parecían débiles ante la narrativa bien construida que Vanessa había creado. Era buena en lo que hacía, al fin y al cabo. La publicidad era su profesión. Sabía cómo vender una historia, aunque fuera falsa. Marcelo, al ver lo que estaba pasando, sugirió que Rodrigo divulgara las pruebas, las grabaciones, los mensajes, todo. Pero Rodrigo dudó. No quería exponer a su madre de esa manera. No quería que su sufrimiento se convirtiera en un espectáculo público. Doña Elena también le pidió que no lo hiciera. «Hijo mío, no quiero que mi nombre se asocie a este lío. Ya he sufrido demasiado. Ahora solo quiero paz». Rodrigo respetó la petición de su madre, pero eso le costó caro. Sin presentar su versión de los hechos, quedó a merced de la narrativa de Vanessa. Y las consecuencias fueron duras. La agencia donde trabajaba Vanessa, dirigida por Claudio, emitió una nota de solidaridad con ella, repudiando actitudes de abuso y manipulación emocional, sin citar nombres, pero dejando claro que se referían a Rodrigo. Amigos que él consideraba cercanos comenzaron a alejarse, enviando mensajes fríos, diciendo que necesitaban un tiempo para procesarlo todo. Incluso vecinos que antes saludaban a Rodrigo con simpatía, ahora desviaban la mirada cuando lo veían en la calle. La presión fue aumentando y Rodrigo comenzó a sentir el peso de todo aquello. No dormía bien, había perdido el apetito, vivía en un estado de alerta constante, esperando la próxima bomba que Vanessa pudiera lanzar. Y ella no decepcionó. 2 semanas después de la expulsión, Rodrigo recibió una notificación judicial. Vanessa lo estaba demandando por daños morales, alegando que él la había difamado, que había inventado historias sobre maltrato a su madre y que todo no era más que un intento de destruir su reputación. Pedía una indemnización de 200.000 euros. Rodrigo se quedó en shock al leer el documento. ¿Cómo tenía el valor? ¿Cómo podía darle la vuelta a todo de esa manera, transformándose de agresora en víctima? Marcelo, al analizar la demanda, meneó la cabeza con desaprobación. Está de farol. Sabe que no tiene caso, pero cuenta con que no querrás exponerte. Está probando hasta dónde aguantas antes de romperte. ¿Y qué hago? Marcelo miró a su amigo con seriedad. Presentas las pruebas, todas, las grabaciones, los mensajes, todo. No hay otra salida. Si no lo haces, te va a destruir. Y tu madre también sufrirá las consecuencias. Rodrigo miró por la ventana del despacho de Marcelo, observando el movimiento de las calles de Madrid allá abajo. Gente apresurada, cada uno con sus propias batallas, sus propios dramas. Y allí estaba él, en medio de una pesadilla que parecía no tener fin. Está bien, vamos a presentar las pruebas, pero protege a mi madre, no quiero que sea expuesta más de lo necesario. Marcelo asintió, y juntos comenzaron a montar la defensa. Solicitaron que el proceso se llevara a cabo bajo secreto de sumario para proteger a doña Elena, y adjuntaron todas las pruebas que Rodrigo había reunido. Las grabaciones que mostraban a Vanessa maltratando a la anciana, las conversaciones con Claudio sobre los planes del golpe, todo documentado, fechado, irrefutable. Cuando la abogada de Vanessa recibió el material, la reacción fue inmediata.
Llamó a Marcelo pidiendo una reunión urgente. El día acordado, Rodrigo, Marcelo, Vanessa y su abogada se encontraron en una sala de reuniones. Vanessa evitaba la mirada de Rodrigo, los ojos fijos en la mesa, el rostro pálido. La abogada fue directa al grano. Mi clienta desea retirar la demanda. Reconoce que hubo un malentendido y no desea prolongar esta situación. ¿Malentendido? Marcelo casi se rió. Su clienta cometió un delito de maltrato contra una persona mayor. Está documentado. Si no retira la demanda inmediatamente y firma un acuerdo comprometiéndose a no acercarse a la familia Pérez de nuevo, no solo defenderemos a nuestro cliente, sino que presentaremos una querella criminal contra ella. El maltrato a personas mayores es un delito. Podría enfrentarse a una pena de 6 meses a 3 años de prisión. Vanessa palideció aún más. Su abogada tosió, incómoda. Redactaremos el acuerdo ahora mismo. Y así se hizo. Vanessa firmó el documento, aceptando retirar la demanda, no acercarse a Rodrigo ni a doña Elena, y no hacer más declaraciones públicas sobre el caso. A cambio, Rodrigo aceptó no presentar una denuncia penal, siempre y cuando ella cumpliera todos los términos del acuerdo. Cuando todo estuvo firmado, Vanessa finalmente miró a Rodrigo, y lo que él vio en esos ojos no fue arrepentimiento, fue odio puro, destilado, concentrado. Pagarás por esto, de una forma u otra. Rodrigo le sostuvo la mirada sin miedo. Ya has hecho lo peor que podías, Vanessa, y aún así sigo en pie. Ahora desaparece de mi vida. Se levantó y salió de la sala sin decir nada más, seguida por su abogada. Marcelo respiró hondo, aliviado. Se acabó, tío, por fin se acabó. Pero Rodrigo sabía que no era del todo así, porque incluso con la demanda archivada, incluso con Vanessa legalmente impedida de acercarse, las marcas de esos meses seguían allí. En la forma en que la gente lo miraba, en los comentarios susurrados, en la reputación dañada. Y peor, estaban en la forma en que doña Elena había cambiado. Estaba más callada, más retraída, como si una parte de ella se hubiera borrado durante esos meses de sufrimiento. Incluso con Vanessa fuera de sus vidas, su sombra todavía se cernía sobre la casa. Rodrigo se dio cuenta de que tenía un largo camino por delante. No bastaba con haber expulsado a Vanessa y haber ganado la batalla legal. Era necesario reconstruir la confianza, el amor, la paz que había sido destruida. Y sobre todo era necesario reconstruirse a sí mismo. Fue entonces cuando Marcelo sugirió que Rodrigo buscara ayuda profesional. Terapia. Rodrigo se resistió al principio, pensando que podría manejarlo solo, pero las pesadillas comenzaron a aparecer. Soñaba que volvía a casa y encontraba a Vanessa allí, maltratando a su madre. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, y tardaba minutos en convencerse de que solo era un sueño. La primera consulta con la psicóloga, la doctora Patricia, fue difícil. Rodrigo se sentó en el cómodo sillón de la consulta, mirando a la mujer de mediana edad que tenía enfrente, y no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar esa maraña de emociones? La culpa, la rabia, la vergüenza, el miedo. La doctora Patricia fue paciente. Dejó que hablara a su propio ritmo, sin presionar, y poco a poco, Rodrigo se fue abriendo. Contó sobre la soledad que sentía desde la muerte de su padre, sobre cómo Vanessa había llenado ese vacío, sobre cómo había estado ciego a las señales porque deseaba tanto creer que había encontrado a alguien. Habló sobre la culpa que cargaba por haberle fallado a su madre, por no haberla protegido cuando debía. Y por primera vez se permitió llorar. Lloró por el dolor que había causado involuntariamente, por la confianza que había roto, por el tiempo que había perdido. La doctora Patricia escuchó todo en silencio, y cuando Rodrigo terminó, dijo algo que se le quedó grabado en la mente. Rodrigo, tú también fuiste una víctima. Vanessa usó tus vulnerabilidades, tus deseos legítimos de compañía y amor, y manipuló todo eso a su favor. Reconocer que fuiste manipulado no es una debilidad, es el primer paso para sanar. Pero junto con eso,
necesitas mirar tus elecciones. Hubo momentos en que ignoraste las señales, en que preferiste la mentira cómoda a la verdad dolorosa. Y está bien reconocer eso también, porque así es como crecemos. Así es como nos volvemos mejores. Aquellas palabras fueron como una llave que abrió una puerta que Rodrigo ni siquiera sabía que existía. Comenzó a ir a terapia semanalmente, y en cada sesión una capa de dolor era despegada, analizada, comprendida. La doctora Patricia lo ayudó a entender patrones antiguos, miedos que venían desde la infancia, la necesidad de agradar que lo hacía vulnerable a personas manipuladoras. Y mientras Rodrigo se cuidaba a sí mismo, también cuidaba de su madre. Pero esta vez, de verdad, ya no era ese cuidado automático hecho por obligación o costumbre. Era un cuidado consciente, amoroso, presente. Todas las mañanas, Rodrigo se despertaba temprano y preparaba el desayuno para los dos. Se sentaban juntos a la mesa, sin prisa, hablando de todo y de nada. Le preguntaba cómo había dormido, si sentía algún dolor, si necesitaba algo. Y doña Elena, poco a poco, fue volviendo a sonreír. Ya no era esa sonrisa forzada de quien intenta ocultar el dolor. Era una sonrisa verdadera, de alivio, de gratitud, de amor. Los fines de semana, Rodrigo llevaba a su madre a pasear. Iban al parque, a su cafetería favorita, a la misa que tanto le gustaba. Caminaban despacio, a su ritmo, y Rodrigo aprendió a valorar esos momentos simples. Aprendió que la felicidad no estaba en los grandes logros, en las relaciones apasionantes, en las promesas de una vida diferente. Estaba allí, en esos pequeños gestos, en esa compañía silenciosa pero sólida como una roca. Doña Elena también se estaba recuperando. Volvió a cocinar, algo que adoraba hacer pero que había dejado durante los meses con Vanessa. Volvió a cuidar las plantas del patio, a ver sus telenovelas, a hablar con las vecinas. Y poco a poco la casa se fue llenando de nuevo de ese olor a hogar, de esa sensación de paz que había sido robada. Pero la recuperación no fue lineal. Hubo días malos, días en que doña Elena se despertaba asustada, pensando que Vanessa todavía estaba allí. Días en que lloraba sin razón aparente, reviviendo las humillaciones que había sufrido. Rodrigo aprendió a lidiar con esos momentos, a ofrecer consuelo sin presionar, a estar presente sin invadir. Y en uno de esos días difíciles, doña Elena finalmente habló de algo que llevaba guardado en el pecho durante meses. «Hijo mío, necesito contarte algo que Vanessa me dijo y que nunca tuve el valor de repetir». Rodrigo se sentó a su lado, cogiéndole la mano. «Puedes hablar, mamá. Puedes decir lo que sea». Doña Elena respiró hondo. «Dijo que tu padre, que en paz descanse, se avergonzaría de mí. Dijo que yo era una vieja inútil, que solo servía para estorbar, y que si tu padre estuviera vivo estaría de acuerdo en que deberían echarme. Eso me dolió más que nada, Rodrigo, porque tu padre me amó toda la vida. Construyó esta casa para mí. Me prometió que siempre tendría un hogar. Y oír eso, oír que él se avergonzaría de mí, fue como si ella lo hubiera matado de nuevo». Las lágrimas corrían por el rostro de doña Elena, y Rodrigo sintió una rabia resurgir. Pero era una rabia diferente ahora. No era esa rabia ciega, descontrolada. Era una rabia justa, dirigida, pero que sabía que no podía dejar que lo consumiera. «Mamá, papá jamás se habría avergonzado de ti. Jamás. Te amaba más que a nada en este mundo. Y si estuviera aquí hoy, ¿sabes qué haría? Te abrazaría, te diría que está orgulloso de la fuerza que tuviste, y luego vendría a hablar conmigo sobre lo ciego y tonto que fui por dejar que esa mujer entrara en nuestra casa». Doña Elena soltó una risa débil a través de las lágrimas. «Tu padre siempre fue muy directo. Lo era, y tendría razón, pero he aprendido, mamá. He aprendido que no hay nada más importante que la familia, que tú. Y te prometo por su memoria que nunca más dejaré que nadie te haga daño». Se abrazaron, y en ese momento Rodrigo sintió que algo sanaba. Aún no estaba completo, pero iba por el buen camino. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Vanessa se enfrentaba a las consecuencias de sus elecciones.
La historia se había filtrado, a pesar de todos los acuerdos de confidencialidad. Algún conocido en común, había contado detalles a otras personas, y la verdad sobre lo que había hecho comenzó a circular. La agencia donde trabajaba, al principio solidaria, cambió de postura cuando se enteró de los verdaderos motivos de la separación. Claudio, su cómplice y socio, intentó defenderla, pero los otros socios no lo aceptaron. La reputación de la agencia estaba en juego. No podían asociarse a alguien que había cometido maltrato contra una persona mayor. Vanessa fue despedida en una reunión rápida y fría, sin derecho a defensa. Intentó encontrar trabajo en otras agencias, but la noticia ya se había extendido en el mundo publicitario de Madrid. Su nombre estaba marcado. Nadie quería contratar a alguien con esa historia a sus espaldas. Las puertas que antes se abrían fácilmente ahora se cerraban con fuerza. Vanessa intentó recurrir a su familia, pero ellos también se habían enterado. Su madre, doña Celia, una mujer religiosa y de valores firmes, se horrorizó al descubrir lo que su hija había hecho. Llamó a Vanessa llorando, diciendo que ya no reconocía a esa chica, preguntándose dónde había fallado en su educación. Su padre, don Gerardo, simplemente dejó de contestar sus llamadas. Aislada, desempleada, con la reputación destruida, Vanessa cayó en una espiral de autodestrucción. Empezó a beber más, a salir todas las noches, a involucrarse, con gente que solo la quería por interés. Claudio, al darse cuenta de que el plan se había ido al traste y que ahora ella era más una carga que una socia, también se alejó. Dijo que necesitaba pensar en su propia carrera, que no podía ser asociado a los errores de ella. Y así, sola, Vanessa finalmente comenzó a enfrentarse a la verdad. No la verdad que ella quería creer, donde era víctima de las circunstancias, donde todos eran injustos con ella, sino la verdad real, desnuda y cruda. Había tomado decisiones malas, crueles, egoístas, y ahora estaba pagando el precio. Una noche, borracha y desesperada, Vanessa cogió el móvil y casi llamó a Rodrigo. Casi le pidió perdón, casi le suplicó una segunda oportunidad, pero algo la detuvo. ¿Orgullo? ¿Vergüenza? O quizás la conciencia de que no había vuelta atrás, de que algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Colgó el teléfono y lloró hasta quedarse dormida, sola en un apartamento alquilado que apenas tenía muebles, rodeada de botellas vacías y sueños rotos. Mientras Vanessa se hundía, Rodrigo ascendía, no en el sentido material o profesional, sino en el sentido más importante. Se estaba convirtiendo en una persona mejor. La terapia lo ayudó a entender sus vulnerabilidades, pero también sus fortalezas. Aprendió a establecer límites, a reconocer señales de manipulación, a valorar lo que realmente importaba. En el trabajo, las cosas también mejoraron. La historia se había extendido, pero la verdad completa también. Colegas que antes lo evitaban volvieron a saludarlo, algunos incluso pidiéndole disculpas por haber juzgado sin conocer los hechos. La jefa, que antes estaba preocupada por la imagen de la empresa, ahora elogiaba a Rodrigo por haber tenido el valor de enfrentar la situación y proteger a su madre. Pero más importante que la rehabilitación pública era la rehabilitación interna. Rodrigo estaba aprendiendo a perdonarse. Estaba entendiendo que sí, había cometido errores, pero que lo importante era haberlos reconocido y haber cambiado. Estaba aprendiendo que la redención no es borrar el pasado, sino construir un futuro mejor sobre las lecciones que el pasado enseñó. Y doña Elena, viendo a su hijo crecer de esa manera, sentía el corazón lleno de orgullo. Siempre supo que Rodrigo era un buen hombre, pero ahora se estaba convirtiendo en un hombre completo, un hombre que no huía de sus propios errores, que no tenía miedo de ser vulnerable, que sabía que la fuerza no es nunca caer sino levantarse cada vez que caes. Una noche, sentados en el sofá viendo la televisión, doña Elena cogió la mano de su hijo y le dijo algo que él nunca más olvidaría. «Hijo mío, sabes que ya te he perdonado todo, ¿verdad? No guardo ningún rencor por lo que pasó, porque sé que estabas perdido y que ahora te has encontrado,
Y eso es todo lo que una madre puede pedir. Rodrigo le apretó la mano, con los ojos llorosos. Gracias, mamá, por no haberte rendido nunca conmigo, por haber aguantado todo en silencio, esperando que abriera los ojos. No te merezco. Doña Elena sonrió. No se trata de merecer, hijo mío, se trata de amar. Y yo siempre te querré, pase lo que pase. Los meses fueron pasando, y la vida en la casa de Chamberí se fue reorganizando. La rutina adquirió nuevos contornos, más saludables, más verdaderos. Rodrigo se despertaba temprano, preparaba el desayuno, y los dos lo tomaban juntos mientras hablaban del día que tenían por delante. Había pedido trabajar más desde casa, y la empresa había aceptado. Así podía pasar más tiempo con doña Elena, acompañarla a las citas médicas, hacerle compañía en las tardes silenciosas, y fue en esta nueva rutina que Rodrigo comenzó a descubrir cosas sobre su madre que nunca antes había notado. Descubrió que le encantaba la poesía y guardaba un cuaderno viejo lleno de versos que había escrito en su juventud. Descubrió que tenía un agudo sentido del humor cuando se sentía cómoda, que soltaba bromas sutiles que hacían reír a Rodrigo genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Descubrió que tenía sueños que nunca había realizado, lugares que quería conocer, pero nunca había tenido el valor de ir. Entonces Rodrigo decidió que iba a hacer que esos sueños se hicieran realidad, aunque fuera de forma pequeña. Llevó a doña Elena a conocer la costa de Valencia, algo que siempre quiso hacer, pero nunca pudo, porque a don Antonio le daba miedo viajar. Se alojaron en un sencillo hotel en la playa, y Rodrigo vio los ojos de su madre brillar al ver el mar por primera vez en décadas. Caminaron por la playa, despacio, a su ritmo. Doña Elena se quitó los zapatos y sintió la arena en sus pies, el agua fría tocando sus tobillos. Y allí, con el viento alborotando su pelo blanco y el sol iluminando su rostro arrugado, pareció 30 años más joven. Hijo mío, había olvidado lo bueno que es estar viva. Su voz estaba embargada de emoción, y Rodrigo tuvo que tragar el nudo en la garganta para no llorar allí mismo. Y yo había olvidado lo bueno que es tenerte a mi lado, mamá. De verdad, presente, viva. Ese viaje marcó un antes y un después. Rodrigo se dio cuenta de que había pasado años simplemente existiendo al lado de su madre, pero no viviendo con ella, y ahora finalmente estaba aprendiendo a vivir, a estar presente, a valorar cada momento, porque sabía que eran preciosos y finitos. Cuando volvieron a Madrid, la casa parecía diferente, más ligera, más luminosa. Rodrigo había mandado pintar las paredes con colores más claros, había comprado plantas nuevas para el jardín, había reorganizado los muebles para facilitar la circulación de doña Elena con el bastón. Cada cambio se hacía pensando en ella, en su comodidad, en su felicidad, y doña Elena florecía con ese cuidado. Volvió a recibir a sus amigas para el té de la tarde, volvió a hacer los bizcochos que eran famosos en el vecindario, volvió a reír a carcajadas sin miedo a estar molestando a alguien. La casa volvió a ser un hogar, pero no todo fueron flores. Rodrigo todavía tenía días difíciles, días en que la culpa volvía con fuerza, en que se preguntaba cómo había sido capaz de ignorar el sufrimiento de su madre durante tanto tiempo. En esos días, la doctora Patricia le recordaba que el autocastigo no era lo mismo que el crecimiento, que reconocer los errores era importante, pero que flagelarse eternamente por ellos no ayudaba a nadie. Ya has pedido perdón, Rodrigo. Ya has cambiado tus actitudes. Ya estás reparando lo que se rompió. Ahora necesitas aprender a perdonarte de verdad, porque tu madre ya te ha perdonado, Dios ya te ha perdonado. Solo faltas tú. Aquellas palabras resonaron en la mente de Rodrigo durante días, y poco a poco fue soltando el peso de la culpa. Fue permitiendo que el perdón realmente entrara, que la sanación ocurriera de dentro hacia afuera. Un día, 6 meses después de haber echado a Vanessa de casa, Rodrigo recibió un mensaje en el móvil. Era de un número desconocido. Cuando lo abrió, su corazón se aceleró. Era ella,
El mensaje era corto, directo. Rodrigo, necesito hablar contigo. Sé que firmé un acuerdo, pero por favor, dame solo 5 minutos. Necesito decirte algo. Rodrigo se quedó mirando el mensaje durante un largo rato, el pulgar flotando sobre el botón de responder. Una parte de él quería ignorarlo, bloquear el número, fingir que ese mensaje nunca había llegado. Pero otra parte, la que había aprendido en terapia sobre cerrar ciclos y enfrentar los demonios del pasado, quería oír lo que ella tenía que decir. Habló con Marcelo, que le advirtió de los riesgos. Habló con la doctora Patricia, que le dijo que la decisión era suya, pero que si decidía encontrarse con ella, que fuera en un lugar público, con alguien de confianza cerca. Y habló con doña Elena, que simplemente le cogió la mano y le dijo: «Haz lo que te dicte el corazón, hijo mío. Solo protégete a ti mismo primero». Rodrigo decidió encontrarse con Vanessa. Quedaron en una cafetería en el centro de la ciudad, una tarde de martes, a una hora en que el lugar estaría lleno de gente. Marcelo se sentó en una mesa lejana, solo observando, listo para intervenir si era necesario. Cuando Vanessa entró en la cafetería, Rodrigo casi no la reconoció. Estaba demasiado delgada, el rostro pálido, ojeras profundas bajo los ojos. El pelo rubio que antes era su orgullo, ahora estaba opaco, mal cuidado. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje, y cargaba un bolso viejo en el hombro. Era como si toda la luz que solía emanar se hubiera apagado. Se sentó frente a él, las manos temblorosas sosteniendo una taza de café que el camarero trajo. «Gracias por venir. No pensé que vendrías». Su voz era ronca, cansada. Rodrigo solo asintió esperando que ella hablara. Vanessa respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que rompí todos los acuerdos, que debería estar lejos de ti. Pero necesitaba hablar. Necesitaba pedirte perdón. De verdad». Rodrigo la observó en silencio. No había rabia allí, solo curiosidad. Quería entender qué había cambiado, qué había llevado a esa mujer que lo había manipulado tan cruelmente a buscarlo de esa manera. Vanessa continuó, las lágrimas ya corriendo por su rostro. «Lo he perdido todo, Rodrigo. Perdí el trabajo, perdí a mis amigos, perdí a mi familia. Mis padres ya no me hablan. Claudio me abandonó. Me quedé sin nada. Y al principio solo sentía rabia. Rabia de ti por haberme expuesto. Rabia de tu madre por existir. Rabia del mundo entero. Pero poco a poco, cuando me quedé sola de verdad, tuve que mirarme a mí misma. ¿Y sabes lo que vi? Un monstruo. Vi un monstruo. Traté a tu madre de una forma que nunca me gustaría que trataran a la mía. Te usé, mentí, manipulé. Hice todo eso conscientemente, sabiendo que estaba mal, y aún así continué. Y ahora estoy pagando el precio». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero seguían cayendo. «No estoy aquí para pedir que me perdones. No merezco tu perdón. Estoy aquí porque necesito que sepas que sé cuánto me equivoqué. Necesito que sepas que me arrepiento, de verdad, y que nunca más le haré esto a nadie. Porque he aprendido, de la manera más dolorosa posible, que no se puede construir nada sobre mentiras y crueldad. Que al final todo se derrumba y te quedas solo con el peso de tus propias elecciones». Rodrigo se quedó en silencio un largo momento, procesando todo lo que había oído. Una parte de él quería creer que era otra manipulación, otro juego, pero al mirarla a los ojos, al ver la destrucción que se había instalado allí, se dio cuenta de que era real. Vanessa estaba realmente arrepentida, no porque quisiera algo a cambio, sino porque finalmente se había enfrentado a su propia monstruosidad. «Vanessa, acepto tus disculpas, pero no porque merezcas que las acepte. Las acepto porque lo necesito para mí. Necesito cerrar este capítulo de verdad y seguir adelante. Lo que hiciste fue horrible. Heriste a la persona más importante de mi vida. Y las consecuencias que estás enfrentando son justas, pero espero, de verdad, que aprendas de esto, que te conviertas en una persona mejor, porque todo el mundo merece una oportunidad de redención. Pero la redención no es volver atrás y deshacer lo que se hizo.
es seguir adelante y hacerlo diferente. Vanessa asintió, llorando copiosamente ahora. Gracias, gracias por haberme escuchado, y dile a tu madre que lo siento mucho, muchísimo. Nunca debí haberle hecho eso. Rodrigo se levantó, listo para irse, pero antes se giró una última vez. Vanessa, un consejo. Busca ayuda profesional, terapia, porque tienes cosas que resolver que son más grandes que esta situación, y si no las resuelves, repetirás los mismos patrones de nuevo. Ella asintió, y Rodrigo salió de la cafetería sin mirar atrás. Marcelo lo esperaba fuera, y los dos caminaron en silencio hasta el coche. «¿Cómo estás?», preguntó Marcelo cuando estaban dentro del vehículo. Rodrigo pensó un momento antes de responder. «Estoy bien, de verdad. He cerrado esa puerta, y ahora puedo seguir adelante sin ningún peso». Y fue verdad. Ese encuentro, por muy extraño que hubiera sido, trajo una sensación de cierre que Rodrigo no sabía que necesitaba. Ya no sentía rabia por Vanessa. Ya no tenía deseos de venganza ni de verla sufrir. Solo sentía indiferencia, y eso era liberador. Cuando llegó a casa, doña Elena estaba en la cocina preparando la cena. El olor a guiso llenaba la casa, y Rodrigo sintió ese calor familiar en el pecho. «Mamá, ¿adivinas con quién me he encontrado hoy?». Doña Elena giró el rostro, curiosa. «¿Con quién?». «Con Vanessa. Me pidió hablar conmigo». El rostro de doña Elena se puso serio por un momento, preocupado. «¿Y cómo fue?». Rodrigo se lo contó todo, y doña Elena escuchó en silencio, removiendo la olla distraídamente. Cuando terminó, ella suspiró. «Espero que de verdad haya aprendido. Nadie merece cargar con ese peso, ni siquiera ella. Pero lo importante es que tú estás bien, hijo mío, que nosotros estamos bien». «Lo estamos, mamá. Mejor que nunca». Y era verdad, la vida había vuelto a su cauce. No era perfecta, porque nada en la vida lo es, pero era real, era verdadera, estaba llena de amor. Los meses siguieron pasando, y Rodrigo y doña Elena fueron construyendo nuevos recuerdos juntos. Recuerdos buenos, que borraban poco a poco el sabor amargo de los meses malos. Viajaron más, conocieron nuevos lugares, hicieron nuevos amigos. Doña Elena se unió a un grupo de mayores de la iglesia y volvió a tener vida social. Rodrigo también empezó a salir más, pero ahora con cuidado, con atención, eligiendo mejor a las personas con las que se relacionaba. Y un día, en una fiesta de cumpleaños de un amigo, Rodrigo conoció a Daniela. Era enfermera, trabajaba en un hospital público, tenía ojos amables y una sonrisa sincera. Hablaron toda la noche y Rodrigo sintió una conexión diferente. No era esa pasión arrolladora e inmediata que había sentido por Vanessa. Era algo más suave, más sólido, más real. Daniela sabía la historia de Rodrigo. Se la contó desde el principio, porque había aprendido que la honestidad era la base de cualquier relación verdadera. Y ella no lo juzgó. Solo dijo que le parecía bonito un hombre que cuidaba de su madre con tanto amor, que tenía el valor de reconocer sus propios errores y aprender de ellos. La relación entre los dos fue creciendo despacio, a su debido tiempo. Rodrigo se la presentó a doña Elena después de 3 meses de noviazgo y se puso nervioso como un adolescente. ¿Y si a su madre no le gustaba? ¿Y si había algún conflicto? Pero sus preocupaciones eran infundadas. Doña Elena y Daniela se llevaron bien desde el primer momento. Daniela era genuinamente cariñosa con la anciana. Le preguntaba por su salud, escuchaba sus historias con interés real, ofrecía ayuda sin invadir. Y doña Elena, que había desarrollado un agudo radar para la gente falsa, sintió que Daniela era diferente. Era verdadera. Un día, mientras Daniela estaba en la cocina ayudando a doña Elena a hacer un bizcocho, la anciana cogió la mano de la chica y le dijo en voz baja: «Cuida bien de mi hijo. Tiene un buen corazón, pero ya le han hecho daño. Necesita a alguien que vea su valor». Daniela sonrió con los ojos llorosos. «Lo veo, doña Elena, y lo cuidaré, se lo prometo». Ese momento fue como un sello de aprobación, y Rodrigo, que observaba desde la puerta sin ser visto, sintió una paz apoderarse de su pecho.
Un año después del día en que había echado a Vanessa de casa, Rodrigo estaba en un lugar completamente diferente, no solo físicamente, sino emocional, mental y espiritualmente. Había aprendido lecciones que ningún libro podría enseñar, había crecido de formas que no imaginaba posibles. Aprendió que el amor verdadero no grita, no manipula, no hiere. Aprendió que la familia es el bien más preciado que tenemos y que proteger a quienes amamos no es opcional, es esencial. Aprendió que reconocer los propios errores no es debilidad, sino la mayor fortaleza que un ser humano puede tener. Aprendió que el perdón, tanto el que damos como el que recibimos, es liberador. Y aprendió que nunca es tarde para empezar de nuevo, para hacerlo diferente, para elegir ser mejor. Una tarde de domingo, Rodrigo estaba sentado en el patio con doña Elena, Daniela y Marcelo. Hacían una barbacoa sencilla, riendo de bromas tontas, contando historias, disfrutando del suave sol de otoño. Y Rodrigo miró a su alrededor, vio a esas personas que amaba y sintió una profunda gratitud. Pensó en cómo todo podría haber terminado de otra manera. Pensó en cómo casi perdió a su madre, casi destruyó su propia vida, casi se ahogó en mentiras y manipulación. Pero también pensó en cómo había logrado salir de ese agujero, cómo había luchado por recuperarse, cómo había elegido el camino correcto incluso cuando era el más difícil. Y mientras veía a doña Elena reír de algo que Daniela había dicho, Rodrigo se dio cuenta de que no había nada más importante en el mundo que ese momento, esa paz, esa sencillez, ese amor. Vanessa, al otro lado de la ciudad, estaba reconstruyendo lentamente su vida. Había conseguido un trabajo sencillo en una pequeña agencia, lejos de los focos, lejos del glamour que tanto buscó. Había comenzado terapia de verdad y estaba enfrentando sus demonios, sus inseguridades, sus patrones destructivos. Se había reconciliado con sus padres, que poco a poco estaban aprendiendo a confiar en ella de nuevo. No sería un viaje fácil. Le llevaría años reconstruir su reputación, reconquistar la confianza de la gente, convertirse en alguien mejor. Pero había tomado la decisión de intentarlo, y eso al menos era un comienzo. En cuanto a Claudio, también tuvo sus consecuencias. La verdad sobre su implicación en el plan finalmente salió a la luz, y eso afectó a su carrera y su reputación en el mercado publicitario. Aprendió de la peor manera posible que ser cómplice de la crueldad de alguien es tan malo como ser cruel uno mismo. Las consecuencias se extendieron como ondas en un lago. Cada acción tuvo su reacción. Cada elección llevó a un resultado. Y al final, cada persona involucrada en esa historia tuvo que enfrentarse a su reflejo en el espejo y decidir quién quería ser a partir de entonces. Años después, cuando Rodrigo y Daniela se casaron en una ceremonia sencilla en el patio de la casa, con doña Elena sentada en primera fila sonriendo de oreja a oreja, todo parecía un sueño lejano. Los días malos, el dolor, el sufrimiento, todo eso todavía existía en la memoria, pero ya no tenía poder. Eran solo cicatrices que contaban una historia de supervivencia y reconstrucción. En el discurso de la boda, Rodrigo habló de segundas oportunidades, de la importancia de ver quién está realmente a nuestro lado, de valorar el amor verdadero cuando aparece. Y cuando terminó, miró a doña Elena y dijo, con la voz embargada de emoción, «Mamá, gracias por no haberte rendido nunca conmigo. Todo esto, todo lo que soy hoy, es porque nunca me soltaste la mano. Te quiero más de lo que las palabras pueden decir». Doña Elena se secó las lágrimas con un pañuelo que guardaba en el bolso y respondió simplemente, «Siempre supe que encontrarías el camino, hijo mío. Siempre lo supe». Y así, bajo el cielo azul de Madrid, rodeado de las personas que amaba, Rodrigo finalmente estaba en casa. No solo físicamente, sino en todos los sentidos de la palabra. Estaba en casa en su corazón, en su mente, en su alma, porque a veces el viaje más grande que hacemos no es a un lugar lejano, es de vuelta a donde siempre hemos pertenecido, de vuelta a quien siempre nos ha amado, de vuelta a casa. Y mientras el sol se ponía en esa tarde de fiesta,
tiñendo el cielo de naranja y rosa, una nueva historia comenzaba. Una historia de amor verdadero, de familia, de redención. Una historia que demostraba que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegir lo correcto. Nunca es tarde para volver a casa. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo y doña Elena haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de dolor, descubrimiento y reconstrucción, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado. ¿Fue la fuerza de doña Elena en medio del sufrimiento? ¿El valor de Rodrigo al reconocer sus errores? ¿O la lección de que el amor verdadero, aquel que nunca abandona, siempre vale la pena? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias elecciones. Os esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que removerá vuestras emociones.